Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema máximos y mínimos de una función. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. F de x es igual a x a la 3 más 5x a la 2 más 3. Tenemos una función la cual nos toca determinar si esta función tiene máximos o tiene mínimos. Para tal efecto, lo primero que vamos a desarrollar es hallar la derivada de dicha función. ¿Por qué hallamos la derivada de dicha función? Porque la derivada no es más que una pendiente generalizada o una pendiente en cualquier punto de la curva. Entonces es el primer paso que vamos a abordar. Procedamos de la siguiente manera entonces. Vamos a hacerlo de manera detallada paso a paso. Y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de x a la 3 más 5x al cuadrado más 3. Podemos observar que estamos frente a la derivada de una suma o diferencia de funciones. Para tal efecto vamos a recordar la regla pertinente para dicha derivada. Miremos esta regla que estudiamos en el inicio del cálculo diferencial, que dice así: derivada con respecto a x de u más o menos v es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que nos permite determinar la derivada de suma o diferencia de funciones. Procedemos entonces a aplicarla de manera detallada paso a paso y tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de x a la 3 más la derivada con respecto a x de 5x a la 2 más la derivada con respecto a x de 3. Vamos a proceder a analizar que tenemos que en el primer término nos toca ya la derivada de una potencia, en el segundo la derivada de una constante por una variable y el tercero derivada de una constante. Para tal efecto vamos a recordar la regla pertinente en cada uno de los casos. Comenzamos con la derivada de una potencia. Recordemos que esta regla de derivación dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. Para el segundo caso sería la derivada de una constante por una variable. Recordemos que esa derivada dice lo siguiente: derivada con respecto a x de c, siéndose una constante, y v una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, que es la variable. Y para el tercer caso tenemos la derivada de una constante, en este caso el número 3. La regla dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de c, siéndose una constante, esto va a ser igual a c. Estas tres últimas reglas de derivación son las que vamos a aplicar en el siguiente caso, el siguiente paso. Y sería lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a x a la 3 menos 1 más, aquí sería 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 2 más derivada de una constante, recordemos que es r. ¿Qué hemos hecho? Aplicar simplemente estas tres últimas reglas de derivación de manera detallada paso a paso.
Ahora aquí en el primer término vamos a desarrollar las operaciones indicadas, básicamente en el exponente, y el segundo término es la derivada de una potencia que ya hemos mencionado la regla acá en la regla número 2 que hemos escrito. Tenemos escrita, podemos proceder a aplicarla y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual 3 que multiplica a x a la 3 menos 1 x a la 2 más 5 que multiplica, derivada de esta potencia sería 2 que multiplica a x al cuadrado menos 1 más 0, obviamente no agrega nada. Nos queda ya el primer término, está totalmente definido, y el segundo término tenemos que desarrollar las operaciones indicadas tanto en el factor de los dos coeficientes 5 por 2 como en la parte del exponente. Entonces procedemos a desarrollar esa expresión indicada y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x al cuadrado más 5 por 2, 10x a la 2 menos 1, simplemente x a la 1. Entonces procedemos a encerrar esta respuesta en una pequeña cuadrícula para resaltar dicho valor. Y de esta manera hemos hallado la derivada de dicha función, que es la pendiente en cualquier punto de la curva, o una pendiente generalizada. Vamos a recordar lo siguiente, este es un primer paso, esto que hemos hecho aquí es un primer paso. Aquí vamos a recordar lo siguiente, que la derivada de y con respecto a x es lo mismo que f' de x, cuestión de notación, y es lo mismo que la pendiente. Ahora vamos a recordar también de marco teórico que para que una función sea máxima o mínima en un punto crítico, debe tener una pendiente de cero. Debe tener una pendiente de cero. Quiere decir que la pendiente debe ser igual a cero. Nosotros vamos a igualar esta pendiente generalizada o esta derivada a cero para poder hallar la abscisa en la cual esa pendiente se hace cero. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Nosotros decimos que la pendiente, entonces tendríamos que la pendiente es igual a cero. Como la pendiente es igual a cero y el resultado es esto, entonces nosotros decimos que 0 va a ser igual a 3x al cuadrado más 10x. Estamos igualando la pendiente a 0. Decimos que 0 igual a 3x al cuadrado más 10x. Acá la tenemos. Observamos que es una función de segundo grado. Nos tocaría factorizar, nos tocaría hallar el valor de x de esta función de segundo grado, o esta ecuación de segundo grado, nos tocaría hallar el valor de x. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer un proceso de factorización o podemos aplicar la fórmula general. Vamos a aplicar la fórmula general y recordemos lo que dice la fórmula general. Dice lo siguiente. Dice que x va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, toda esta expresión sobre 2a. Vamos a reescribir esto aquí abajito. Esto sería aquí igual x igual. Entonces recordamos lo que nos dice. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bueno, vamos a particionar el tablero acá arriba porque nos toca continuar por acá. Particionamos aquí. Y vamos a ver qué se puede hacer acá. Aquí podríamos decir lo siguiente. X va a ser igual
Vamos a pasar línea divisoria y avanzamos. ¿Qué sería b en este caso? Vamos a poner menos. ¿Qué sería b? Sería el coeficiente de x, sería 10. Sería 10 más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado. ¿Qué sería b? Sería 10. Entonces sería 10 al cuadrado menos 4 veces a. ¿Qué sería a? Sería 3. 4 que multiplica a 3 por c, pero no tenemos el término c, sería entonces 0. Sobre 2 que multiplica a. ¿Qué sería a? 3. Y revisamos detenidamente lo que hicimos. Menos 10 más o menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4 a c, pero a viene siendo 3 por c que no lo tenemos, que es un término independiente, y en este caso sería 0 sobre 2a. Entonces está revisado totalmente. Vamos a proseguir la parte superior del tablero. Tendríamos entonces x va a ser igual, pongamos aquí la línea divisoria, menos 10 más o menos la raíz cuadrada de 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, recordemos que 10 a la 2 es 100, menos, acá tendríamos 4 por 3, 12, y 12 por 0, simplemente 0. Hasta ahí vamos bien. Sobre 2 que multiplica 3 sería 6. Tendríamos x va a ser igual, ponemos acá línea divisoria, menos 10 más o menos la raíz cuadrada de 100 menos 0, simplemente es 100. Estamos haciéndolo muy detalladamente, paso a paso. Sobre 6. Tendríamos x es igual, pasamos línea divisoria, menos 10 más o menos raíz cuadrada de 100, simplemente es 10, sobre 6. Bueno, aquí tenemos entonces que hallar los valores para x sub 1 y x sub 2, puesto que tenemos para cuando es positivo y para cuando es negativo. Entonces, para cuando es x sub 1, tendríamos x sub 1 es igual a menos 10 más 10 sobre 6. X sub 1 es igual, menos 10 más 10 es 0 sobre 6. Por lo tanto, x sub 1 va a ser igual a 0. Ya tenemos un valor para x sub 1, es 0. Vamos a hallar ahora x sub 2. Recuerden que es x sub 2, bueno, aquí vamos a poner el asterisco, x sub 2 porque tenemos para valores positivos y para valores negativos. Entonces tendríamos x sub 2 va a ser igual a línea divisoria, menos 10 menos 10 menos 10, ya no vamos a poner positivo sino el negativo, sobre 6. Tendríamos x sub 2 va a ser igual, línea divisoria, menos 10 nos da menos 20 sobre 6. Podemos simplificar y tendríamos x sub 2 es igual, mitad de 20 sería 10 sobre mitad de 6 sería 3. Y de esa manera hemos encontrado entonces el valor de x sub 2. Analicemos lo que hicimos. Hemos hallado los valores de la abscisa para cuando hemos hallado el valor de la abscisa x sub 1 y x sub 2, donde la pendiente se hace igual a 0. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Vamos a aplicar, este es el primer paso. Vamos a aplicar un segundo paso. Ya tenemos la abscisa.
Ahora vamos a hallar la ordenada. ¿Cómo hallamos la ordenada? O el valor de y, ¿cómo lo hallamos? Vamos a reemplazar el valor de la abscisa x1 en la ecuación principal, la ecuación que nos da el ejercicio. Eso es lo que podemos hacer inicialmente. De hecho, el segundo paso es aquí cuando igualamos la derivada a cero. Este sí sería el segundo paso, cuando igualamos la derivada a cero. Y este sería el tercer paso, el que vamos a hacer. Tercer paso, que es cuando nosotros hallamos el valor de y, de la ordenada. Entonces decimos que, como la función dice lo siguiente, la función dice f de x, la función original, es igual a x a la 3, acá la tenemos, más 5x al cuadrado, más 5x a la 2, más 3. Reemplazamos para x1, entonces aquí sería, ahora, para x1, para x1 igual a 0, vamos a hallar el valor de la ordenada. Entonces nosotros decimos f de 0 va a ser igual a 0 a la 3 más 5 que multiplica a 0 a la 2 más 3. Tendríamos entonces que f de 0 es igual 0 a la 3, simplemente 0, más 0 a la 2 sería 0 por 5, sería 0, más 3. Estamos haciéndolo al detalle, paso a paso. F de 0 va a ser igual 0 más 0, 0 más 3, simplemente 3. Y de esta manera nosotros tenemos que, entonces, y va a ser igual a 3. Vamos a encerrar eso en una cuadrícula. Particionamos tablero. Vamos a particionar tablero acá. Particionemos aquí. Y vamos a trasladar los valores encontrados. Nosotros tenemos un punto crítico, tenemos un punto crítico que sería x1, que nos dio 0. Tenemos 0. Para ese x1, 0, abscisa 0, tenemos una ordenada de 3. Esta sería la ordenada 3. Vamos a encerrar esto en una cuadrícula. Y esto que obtuvimos aquí es un punto crítico. Esto que obtuvimos aquí es un punto crítico. Vamos a poner aquí que esto es un punto crítico. Para recordarlo, esto es un punto crítico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar el valor de la ordenada para cuando x2. Entonces, para cuando x2 lo evaluamos, entonces nosotros decimos para x2 es igual a 10 tercios. Para cuando x2 es igual a 10 tercios. Decimos entonces f de 10 tercios. F de 10 tercios es igual. Lo reemplazamos en la función original. Sería 10 tercios a la 3. Sería, aquí digamos, 10 tercios elevado a la 3 más 5 que multiplica, más 5 que multiplica a 10 sobre 3 al cuadrado, más 3. Y esto lo hacemos para hallar el valor de la ordenada cuando la abscisa es 10 tercios. Tendríamos f de 10 tercios va a ser igual 10 a la 3 sería 10 por 10, 100, y 100 por 10, simplemente 1000. Sobre 3 a la 3 sería, este 3 vamos a componerlo,
3 a la 3 sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Simplemente 27. Más, aquí vamos a hacerlo el paso, 5 que multiplica 10 a la 2 nos da 100 sobre 3 al cuadrado sería 9 más 3. Procedimos y sería f de 10 tercios va a ser igual a, primer término lo damos igual, sería 1000 sobre 27 más, aquí hay un producto, 5 por 100 simplemente es 500 sobre 9 más 3. Podemos completar denominador 1. Podemos ponerle denominador 1 para completar el racional y poder hacer la operación racional que tenemos acá indicada. Nosotros decimos entonces que f de 10 tercios va a ser igual. Sacamos mínimo común múltiplo. Vamos a hacerlo paso a paso. Sería 27. Vamos a dar el signo igual. Decimos 27 entre 27 a 1. 1 por 1000, simplemente 1000. Más 27 entre 9 a 3 por 500 sería 1500. Más 27 entre 1, 27 por 3, 81. 27 por 3, 21, 6, 81. Simplemente eso. Tendríamos f de 10 tercios va a ser igual. 1000 más 1500 sería 2500, 2581. Sería 2581 sobre 27. Tendríamos entonces f de 10 tercios va a ser igual. Miramos que da 2581 sobre 27. Bueno, ese 2581 lo podríamos simplificar. Analicemos que está dando un número bastante grande y es sospechoso ese número muy grande en el numerador. Vamos a observar, nosotros evaluamos la función en 10 tercios. Ese 10 tercios, ¿de dónde salió el 10 tercios? Cuando nosotros hallamos x sub 2. Menos 10 da menos 20, menos 20 séptimo. Mitad de 20, 10, mitad de 6, 3. Pero se conserva el signo negativo. Quiere decir que es menos 10 tercios. En ese orden de idea, nosotros estamos evaluando es en menos 10 tercios. Aquí sería entonces f de menos 10 tercios. Vamos a componer este menos 10 tercios. Es menos 10 tercios. Menos 10 tercios, menos 10 tercios, menos 10 tercios es lo que estamos evaluando. Aquí tendríamos menos 10 tercios. Aquí daría menos 1000, menos 1000, menos 1000. Bueno, era sospechoso ese número. Tendríamos entonces, acá también sería menos 10 tercios. Y aquí, bueno, 100 positivo. Sería menos 1000 más 1500 sería 500. Más 81 sería 581. Ya yo decía que el número era sospechoso. 581 sobre 27. Ya no se hace necesario esto acá abajo. En ese orden de idea, nosotros tenemos que nuestra y sería igual a 581 sobre 27. 581 sobre 27. Vamos a encerrarlo aquí en una cuadrícula. Y tendríamos que el punto crítico sería para cuando la abscisa es 10 tercios, negativo, menos 10 tercios, la ordenada sería 581 sobre 27. Y esto es otro punto
crítico. Esto es otro punto crítico. Vamos a encerrarlo acá en una cuadrícula. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula de otro color. Cortemos esta y encerramos esta acá. De una cuadrícula verde. Este es otro punto crítico. Ahí tenemos entonces que ya hemos hallado los puntos críticos. Ya hemos hallado los puntos críticos. Una vez que hemos hallado los puntos críticos, ya que ya desarrollamos el paso número 1, el paso número 2 y el paso número 3. Una vez que hemos hallado los puntos críticos, nos tocaría determinar si esos puntos críticos son máximos o esos puntos críticos son mínimos. Para tales efectos, vamos a analizar lo siguiente. Particionamos el tablero para continuar con el desarrollo del ejercicio y vamos a analizar ahora si esos puntos críticos son máximos o son mínimos. Vamos a hacerlo utilizando el cuarto paso. El cuarto paso, recuerden que tiene dos métodos, el método número 1 y el método número 2, que es el de la segunda derivada. Vamos a abordarlo mediante el método número 2, que es de la segunda derivada. De igual forma, este método lo recomiendo mucho, es un método para mi concepto muy práctico, el método de la segunda derivada. Recordamos que la derivada primera, derivada de y con respecto a x, la derivada que hicimos inicialmente nos dio 3x cuadrado más 10x. Más 10x. Método número 2 consiste en evaluar, en hallar la segunda derivada, que es la que nos va a permitir determinar si la función es máxima o mínima en los puntos críticos. Entonces hacemos la segunda derivada y decimos lo siguiente: la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado más 10x. Vamos a hacer un poco más rápido. Decimos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a, hagamos esta derivada un poco más rápido. Decimos que derivada del primer término daría 6x simplemente, más la derivada de este segundo término simplemente es más 10. Hicimos más rápido porque yo creo que a estas alturas del partido ya muchos estudiantes manejan esta situación. En el ejercicio anterior lo he hecho más detenidamente el proceso. 6x más 10. Esta sería la segunda derivada. Nosotros vamos a evaluar esta segunda derivada para cuando. Para cuando x es 0. Para cuando la abscisa es 0, x sub 1. Recuerden de que x sub 1 nos dio 0. Entonces vamos a evaluar esa segunda derivada para cuando x sub 1 es igual a 0. Tendríamos entonces que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6 que multiplica 0 más 10. Tendríamos segunda derivada de y con respecto a x es igual 6 por 0, 0 más 10. Decimos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual simplemente a 10. 0 más 10 es 10. Vamos a encerrar este resultado en una cuadrícula rectangular. Bueno, aquí vamos a evaluar ahora para cuando x sub 2, para cuando x sub 2 es igual a, nosotros hallamos un x sub 2, en un momento determinado nos dio menos 10 tercios. Para x sub 2 menos 10 tercios. Vamos a evaluar esa segunda derivada y tendríamos que la segunda derivada de y
segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6 que multiplica a menos 10 tercios más 10. Tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí tendríamos 6 por menos 10 sería menos 60 sobre 3 más 10. Desarrollamos ese racional, completamos denominador 1, nos queda un racional y tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x cuadrado va a ser igual. En cruz lo hacemos 1 por menos 60 sería menos 60 más 3 por 10 30 sobre 3 por 1 3. Tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual menos 60 más 30 da menos 30 sobre 3. Vamos a particionar el tablero acá para poder continuar. Tendríamos lo siguiente, simplificando tercera parte, y tercera parte daría la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Tercera parte de 30 simplemente es menos 10. Tercera parte de 3 es 1. Para tales efectos tendríamos que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 10. Cerramos este resultado en una cuadrícula y analizamos lo que estamos desarrollando. Vamos a analizar rápidamente todo el proceso. Nos damos cuenta que da menos 10 y el anterior resultado dio 10 positivo. Cuando da 10 positivo en la segunda derivada, eso indica, aquí me está indicando que hay un mínimo. Como dio positivo, ¿dónde está el mínimo? En el punto crítico. ¿Cuál punto crítico? En el punto crítico 0,3. En el punto crítico 0,3. Ahí hay un mínimo. Bueno, ahora vamos a cruzar esta línea. Ahí hay un punto crítico. Ese análisis había que hacerlo enseguida. Y ahora, cuando en la segunda derivada evaluamos x sub 2, que es x sub 2 en menos 10 tercios, lo hallamos por acá, nos da un negativo. Esto indica que hay este es un mínimo, hay un máximo, donde en el punto crítico, ¿cuál punto crítico? El punto crítico menos 10 tercios. El punto crítico menos 10 tercios con ordenada 581,27. 581 sobre 27. Este sería entonces un máximo. Y de esta manera hemos hallado un punto máximo y un punto mínimo. Para tal efecto, nosotros podemos hacer un análisis gráfico de la situación. Más o menos tendríamos una gráfica con estas características. Una gráfica con estas características. Acá tendríamos el eje, este sería el eje Y, tendríamos el eje X. Miren de que es una función cúbica. Acá dice f de x igual a x3 más 5x2 más 3. Es una función cúbica que tiene las siguientes características. Más o menos la gráfica
quedaría de esta manera aquí. Creo que quedaría algo así. El punto crítico que nos dio mínimo 0,3 estaría ubicado acá. Aquí estarían las coordenadas. Aquí estarían las coordenadas 0,3. Vamos a elongar esto acá. Esto aquí sería las coordenadas 0,3, que es un mínimo. Esto sería un mínimo. Y acá estaría las coordenadas menos 10 tercios 581. Estas serían coordenadas menos 10 tercios 581 sobre 27. Y esto sería el máximo. Entonces vean que hemos desarrollado el ejercicio, más o menos el esquema de la gráfica es la siguiente. Tenemos una función que al graficarla me da estas coordenadas como un máximo, menos 10 tercios en X y en Y 581,27 como imagen. Acá para el mínimo tenemos 0 en X y 3 en Y, y este es un punto mínimo. Un ejercicio muy bonito, vean que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, una función cúbica. Desarrollamos de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos encontrado que esta función tiene máximo y tiene mínimo. Tiene un máximo en este punto que hemos hallado, 10 tercios 581,27, y tiene un mínimo en 0,3. Muy bonito ejercicio, más o menos la gráfica cuando se dibuja queda de esa forma. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, yo soy Profe Hannibal Chartuni.